Hoy vamos a hablar de un tema que a veces causa furor o causa temor en las personas, ¿verdad? Es sobre el infierno. Vamos a atacar el tema sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿El infierno existe? Y si existe, ¿dónde queda? Bueno, vamos a tratar esos temas el día de hoy. Primero que todo se dice que el infierno es un lugar, ¿sí? Y otros dicen, hay dos versiones, uno dice que es un lugar y otros dicen que es un estado. Entonces, los que dicen que es un lugar de castigo que sucede después de la muerte, y sobre todo para las personas que mueren en pecado. Pero hay una particularidad, que se cree que en ese lugar está dominado por Satanás y que Satanás está esperando a la gente con un trinche para pullarlos y hacerlos sufrir. Y que ese lugar se encuentra en el centro de la tierra. Esa es una tesis que se maneja, ¿verdad? Pero de todas maneras sabemos que el infierno es real. Vamos a ver cómo es ese infierno, cómo dice la Biblia que es el infierno. Otros dicen que el infierno es simplemente un estado de conmoción, un estado de tristeza, de tormento, que se encuentra una persona y que ese estado es espiritual, que la persona lo vive estando, perdón a la redundancia, viva en carne propia, está viviendo ese tormento. Es una situación de quien vive apartado de Dios, o vive en pecado, o no le ha pedido perdón a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, y entonces vive en ese estado de tormento. Entonces vamos a ver qué es el infierno. Si es un lugar físico donde van las almas después que mueren, que fallecen, y van a ser atormentados por Satanás, o simplemente es un estado espiritual en el cual las personas se encuentran cuando están apartadas de Dios. Bueno, con respecto a si es un lugar de tormento, principalmente tenemos que tener en cuenta que el infierno fue creado para Satanás, no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero tenemos que entender qué es cómo actúa Satanás. Muchas veces se piensa que Satanás está para asustarnos, ¿no? Satanás no está para asustarnos. Ese es un mito que hay sobre eso. Otros dicen que él reina allá en el infierno, ¿verdad? Que anda con un trinche, un tridente, puyando a la gente que llega al infierno. Esa es otra creencia. Y también de que él es el causante de todos los males que podamos estar enfrentando. Por eso usted ve muchas luchas espirituales peleando contra Satanás, pisando de la cola a Satanás, pisándole el rabo, pisándole la cabeza, en fin, echando a Satanás en todo momento, porque es más fácil encontrar el enemigo fuera de nosotros que dentro de nosotros. Entonces, sí es cierto que Satanás puede causarnos males, sí, claro. Vemos el caso de Job, ¿verdad? Pero porque Dios lo permitió. O sea, excepcionalmente, Satanás puede causarnos males, pero si Dios lo permite. Pero hay dos funciones básicas que siempre hace Él y que no necesita permiso de parte de Dios para hacerlas, porque esa es su función. ¿Cuáles son esas dos funciones? Primero, Satanás es el engañador. ¿Qué significa ser engañador? Que tergiversa la verdad de Dios, tergiversa la palabra. Así fue con Adán y Eva, ¿verdad? Le dijo, con que Dios te ha dicho que no comieras ese fruto. Él sabe Dios que el día que tú lo comas vas a ser como Él. Entonces tergiversó la palabra. Dios no prohibió que comiera todos los frutos, solamente de uno solo. Entonces empezó a tergiversar la palabra. Entonces la función de Él es mentiroso, tergiversa la verdad, engañador, adultera la verdad. Por eso en Juan capítulo 8:44 nos dice, cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. O sea, esa es la función básica de Satanás, tergiversar la verdad de Dios. Todas las promesas que Dios hace, va y te habla a tu mente para decirte que esas promesas no las vas a cumplir tú porque eres muy pecador. Entonces, esa es su función básica, la de ser engañador, la de ser mentiroso. Y la otra función que él hace es la de ser tentador. ¿Qué significa ser tentador? Que incita a los deseos carnales. Siempre él va a estar ahí como decimos en la costa acá, como un carbonero, diciéndote que hagas cosas que te van a perjudicar, pero que en un momento dado vas a sentir placer, porque el pecado es eso. Es sentir placer sobre algo sin pensar en las consecuencias. Muchas personas caen en los placeres, ¿verdad? Del alcohol, del adulterio, de la fornicación, todo por el placer, sin pensar en las consecuencias, sin medir las consecuencias, porque las consecuencias tarde o temprano van a venir. Así dice Mateo 4:3, dice, y vino el tentador. Imagínense que Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo, ahora que no será con nosotros. Si se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo, a proponerle cosas que iba en contra de lo que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, de su labor que venía a hacer de Salvador, imagínense qué no hará con nosotros. Entonces, tenemos que estar pendientes que Satanás es engañador y es tentador. Tentador es porque nos incita a los deseos carnales, a que hagamos las cosas que nos pueden perjudicar espiritualmente. Y vemos entonces que principalmente el infierno fue creado para Satanás, no fue creado para el hombre. Así nos lo dice Mateo 25:41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. O sea, el infierno fue creado para él, no fue creado para el hombre. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Es más, por eso mandó a su Hijo Jesucristo, así dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él quiere que todos recurran al arrepentimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él retarda el día del juicio final. ¿Para qué? Para que todos procedan a ese arrepentimiento. Así nos dice 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Él nos ama tanto que a pesar en el pecado que nos estemos revolcando, Él quiere salvarnos y siempre manda a alguien que nos predique sobre el Evangelio para que lo busquemos a Él, porque Él es el único que nos puede dar la salvación de ese infierno. El infierno es real. Nuestro Señor Jesucristo fue el que más ha hablado sobre el infierno. Todos los profetas hablaron sobre el infierno, pero el que más habló sobre el infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Pero además que fue preparado principalmente para Satanás y sus ángeles, también también fue preparado en segundo lugar para el hombre, para algunos que eligen ir a ese lugar. O sea, Dios no manda a nadie al infierno. Lo único que manda al infierno es a Satanás y a sus ángeles. Los demás, las otras personas que van al infierno, se van por su propia desobediencia, o sea, ellos solitos se van. ¿Y quiénes son esas personas que se van a ir al infierno? Los falsos seguidores o los falsos ministros que tergiversan la verdad, o sea, que hacen la función de Satanás. Sabemos que Satanás, la función de él es engañador y tentador. Muchas personas que se convierten en ministros de Dios, lo que hacen es eso, precisamente, adulteran la palabra con un interés particular, de ganar dinero, dádiva, en vez de alimentar a las ovejas, pues se alimentan de las ovejas. Y también incentivan los malos deseos, como el deseo de tener riqueza. Busca de Dios, que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Dios bendice, claro, pero cuando nosotros lo obedecemos a Él, no porque le demos dinero a un pastor o a una determinada iglesia. Entonces, vemos aquí como algunos adulteran la palabra e incentivan los malos deseos. Lo mismo que hace Satanás, o sea, se identifican con Satanás. Y además, particularmente, que no practican la misericordia, o sea, no ayudan a nadie. Pero tenemos que tener en cuenta que para practicar la misericordia no se requiere tener riquezas, no se requiere tener habilidades o inteligencia para practicar la misericordia, se requiere tener disposición del corazón. Todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que ser con disposición del corazón, ayudar a la gente. Por eso Mateo 25:45 nos dice: entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que cuando no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos cómo hay un grupo de personas que van a ir al castigo eterno. ¿Quiénes son? Los falsos ministros, los que tergiversan la verdad y que no practican misericordia. Y tenemos que tener cuidado con respecto a la misericordia, ¿verdad? Porque es bueno practicar la misericordia cuando Dios nos pone sentir en el corazón. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos como ovejas en medio de una manada de lobos. Tenemos que cuidarnos, ser astutos sin ser dañinos y sencillos sin ser tontos. Porque hay muchas personas que se basan en que somos cristianos, entonces para pedirle, para que esa persona le esté dando en cada momento. Entonces no, tenemos que ser astutos. Así nos dice Mateo 10:16, que Jesucristo dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué nos quiere decir de nuestro Señor Jesucristo? Que seamos astutos sin ser dañinos para poder ayudar a alguien. Astutos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que quieren abusar de esa generosidad que tienen los cristianos. Y sencillos sin ser tontos, o sea, sin caer en que te vengan a extorsionar o te vengan a estar pidiendo en cada momento. Si Dios pone el sentir en nuestro corazón, pues ayude. Eso es bueno de ayudar. Es más misericordioso, o sea, recibe muchos beneficios de parte de Dios cuando nosotros ayudamos al pobre. Pero cuando Dios lo pone en nuestro corazón y que no nos dejemos engañar, porque hay muchos lobos, no solamente pastores que tergiversan la palabra, sino dentro de la misma iglesia hay personas que quieren abusar de la condición de ser ministros de Dios para que los ayuden abusando de esa generosidad que viene de parte de Dios. Entonces vemos que estas personas que son falsos ministros, que no practican la misericordia, ¿qué hacen? Que no practican la gracia. ¿Qué es gracia? Es darle algo a alguien sin merecer, sin que se lo merezca. Así como Dios nos ha ayudado a nosotros por su propia misericordia, porque todo lo que tenemos es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos tiene con salud, la misericordia de Dios nos tiene unidos, la misericordia de Dios nos tiene con vida. Entonces, lo que hemos recibido
por su misericordia, tenemos que darlo por misericordia. ¿Y qué es misericordia? El favor que se hace sin merecimiento particular. Así de la misma forma, nosotros ayudamos a personas sin que se lo merezcan. Porque si usted ayuda a alguien que se lo merece, pues no lo está ayudando misericordiosamente, le está pagando un favor. Entonces tenemos que ayudar a alguien sin que se merezca esa ayuda. Eso se llama misericordia. Por eso en 1 Corintios 10:33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, que toda la actividad que nosotros hagamos de misericordia es para que sean salvos al final, para que sigan al verdadero misericordioso que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre glorificar a Cristo a través de las obras de misericordia que nosotros podemos hacer. Pero ¿cuál es la mayor obra de misericordia que nosotros podemos hacer con las personas? Predicar la palabra. Porque ¿cómo conocerán de la palabra si no hay quienes prediquen? La mayor obra de misericordia no es darle dinero a una persona, no es ayudarla en su necesidad. La mayor obra de misericordia es ayudarlo en la necesidad espiritual, que es el conocimiento de la palabra de Dios, predicarle el evangelio. Por eso en Filipenses 1:15 nos dice el apóstol Pablo, guiado obviamente, inspirado por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Podríamos agregarle aquí, y por ganancias terrenales, ¿verdad? Algunos predican a Cristo por esas ganancias terrenales, por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, cuando prediquemos la palabra de Dios, siempre tiene que ser de buena voluntad, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa viene de parte de Dios, no de los hombres. Pero estas personas, estos ministros fraudulentos que viven engañando a las personas, pero que a la vez también viven engañados porque creen que son salvos porque predican la palabra, por si están utilizando la palabra para manipular a las personas, están siendo engañados. ¿Por qué? Porque al final iban a ir al infierno. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Malditos, apartados de mí, nunca os conocí. Pero algo particular que tienen esas personas, esos falsos ministros, que ellos no son obedientes. Y esa es la verdadera marca del que ha creído en Cristo, que es la obediencia a su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces, la mayor prueba de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo es la obediencia a su palabra. Pero hay otro grupo de personas que también van a ir al infierno, no solamente los falsos ministros que hacen la labor de Satanás, que adulteran la palabra y incentivan los malos deseos en los corazones de las personas, sino también aquellos que creen en las doctrinas de hombres, los que dudan de la palabra de Dios. ¿Será que esa promesa se va a cumplir en mi vida o no se va a cumplir? Entonces hacen las cosas a su manera. Quieren ayudar a Dios a su manera. Si están pasando por algún problema económico, pues dice: bueno, como Dios no me ha ayudado, yo voy a conseguir esta plaza, este dinero ilícito, o haciendo cosas ilícitas para que Dios me bendiga a mí. Entonces están tratando de ayudar a Dios y eso no es bueno. Algunos utilizan la palabra ayúdate, que Dios te ayudará. Entonces yo me tengo que ayudar para que Dios me ayude. Esa es una palabra que no es bíblica. Dios no necesita de nuestra ayuda para ayudarnos. Eso es una palabra acuñada en el mundo. Ayúdate, que Dios te ayudará. Eso no está en ninguna parte de la palabra de Dios. Y Dios no nos necesita de nuestra ayuda para ayudarnos. Él nos puede ayudar sin necesidad que nosotros intervengamos. Entonces tenemos que esperar siempre en Dios. También otras personas que van a ir, otro grupo de personas que van a ir al infierno, son los incrédulos, que no creen la verdad. A pesar que se les predica la palabra de Dios, no quieren creerla, quieren creer en la mentira de los hombres, la doctrina de hombres, miran su propio beneficio. Son esos mentirosos que creen en su propia verdad, no en la verdad de Cristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo que yo soy la verdad. Él no dijo que tenía la verdad, dijo yo soy la verdad. Entonces, los que no creen en la verdad de Cristo, o sea, que no creen en Cristo, son mentirosos. No es mentiroso el que dice una mentira, porque hay muchas personas que dicen mentira, pero por enfermedad, ¿verdad? Hay una enfermedad que son mitómanos. Y esas personas mitómanas irán al infierno. No creo que Dios vaya a mandar al infierno personas por una enfermedad, como es la mitomanía. El mentiroso que va a ir al infierno es aquella persona que tergiversa la palabra de Dios, que cree en su propia doctrina, que es su propia doctrina que es contraria a la verdad de Cristo, y eso se llama la mentira. Los que creen en su propia verdad, miran su propio beneficio. Y también irán al infierno los idólatras. ¿Cuáles son los idólatras? Los que tienen un Dios diferente a Jehová de los ejércitos. Y muchos piensan que ser idólatra es arrodillarse ante una imagen. No, ser idólatra también es creer solamente en el Dios dinero, por lo menos. Toda la solución de los problemas está en el dinero.
Esa es idolatría, porque creen que su Dios, el que los puede sacar del problema, es el dinero. Están pensando en una bolsa de dinero, que el dinero que tienen es insuficiente. Eso es idolatría. Tenemos que ser conformes y agradecidos con el dinero que tenemos, con los recursos que Dios nos da, porque vienen de parte de Dios. Y si creemos que necesitamos más dinero, entramos en idolatría, porque creemos que nuestra solución a nuestros problemas viene del dinero. No, nuestra solución a los problemas viene de Cristo, de Jehová, de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. De Él es que viene nuestra solución a nuestros problemas. Esas personas miran su propio deseo, por su propio beneficio. Por eso en Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí otro grupo de personas que irán para el infierno. Este infierno es futuro, viene de la muerte segunda, después de la muerte física, o sea, se llama la muerte segunda porque es después de la muerte física. Y surge del juicio del gran trono blanco. Pero vemos otra doctrina que habíamos mirado al principio, ¿verdad? Que dice que el infierno no es un sitio, sino un estado del alma, un estado de sufrimiento del alma. Vamos a ver si esa doctrina tiene fundamento bíblico. El sufrimiento como tal en vida es un estado de agonía, ¿verdad?, en que vive una persona. Surge como consecuencia por el temor al castigo o por enfrentar la ira divina. Y esa es vergüenza de dolor por el pecado, por no encontrar ayuda de parte de nadie. Una persona puede vivir un infierno aquí mismo, en la tierra, ¿verdad? Cuando no encuentra ayuda de parte de nadie, no encuentra ayuda de Dios, no encuentra ninguna parte que le puede sofocar sus problemas, sus necesidades por las que está enfrentando, y se encuentra en un estado de agonía. Y muchos dicen: estoy pasando por un infierno, o estuve en el infierno por tal o cual problema, llámese problema económico, físico, de enfermedad, de problemas de relaciones sociales, de relaciones con pareja o de relaciones con compañeros de trabajo o problemas laborales. Por eso en Mateo 27:46 nos dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, el mayor dolor que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el mayor sufrimiento, no fue las laceraciones, no fue los golpes que le dieron los romanos, no fue ni siquiera la crucifixión, fue sentirse apartado de Dios en ese momento. Por eso Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, el infierno lo podemos sufrir aquí mismo en la tierra cuando nos sentimos abandonados de parte de la gracia de Dios. Nunca de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. No podemos ir a ningún lado en que Dios no esté, pero sí podemos estar apartados de la gracia de Dios debido a nuestra desobediencia. En ese momento nuestro Señor Jesucristo, a pesar que no fue desobediente ni fue pecador, Él se sintió desamparado porque estaba cargando tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Entonces, el mayor sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue precisamente cuando Él se sintió desamparado del Padre. O sea, el sufrimiento de Él no fue básicamente por los latigazos, ni las laceraciones, ni siquiera la crucifixión. Claro, eso fue dolor, eso fue doloroso, todo eso. Pero el mayor dolor que Él sufrió fue sentirse desamparado de su Padre. Entonces, ¿cuál es la solución para salir de ese estado de sufrimiento? Pues, obviamente, buscar a Dios. Y tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y cuándo puede ser hallado nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo podemos encontrar a Dios? Mientras estemos con vida. Porque si morimos en pecado, téngalo por seguro que va para el infierno. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esa es interpretación de la parte de la Biblia. Ahora, que tenemos esa chispa, esa lucidez espiritual, es el momento para buscar de Cristo. Ahora que está predicándose la palabra de Dios, ahora que usted conoce sobre la existencia física del infierno y la existencia del estado de sufrimiento que puede pasar una persona, pues es el momento de lucidez espiritual en el que usted debe buscar de Cristo. Él nunca nos ha abandonado. Nosotros somos los que hemos abandonado a Cristo. Muchos dicen: yo siempre estoy con Dios, pero la pregunta es: ¿Dios está contigo? Si tú estás en pecado, lo más seguro es que la gracia de Dios no está contigo, aunque diga que estás con Dios. Todas las personas dicen que están con Dios y que siempre lo hacen todo en el nombre de Dios. Pero si es verdad que nosotros estamos con Dios, pero ¿será verdad que Dios está con nosotros? ¿Será verdad que Dios está en las decisiones que nosotros tomamos? ¿O hacemos todo a nuestra manera? Entonces, tenemos que siempre buscar a Dios ahora que tenemos esa chispa espiritual, esa lucidez espiritual para poderlo buscar. Él nunca nos ha abandonado. Hemos construido barreras que nos alejan de Dios. La principal barrera que nos aleja de Dios es la incredulidad, la duda. El pecado nos aleja de Dios.
porque Dios es santo y Él aborrece el pecado. Pero nos ama de tal manera que no importa el pecado que hayamos cometido, Él nos ama y tiene sus brazos extendidos para que volvamos a su redil. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, es el anticipo a la restauración espiritual. Cuando nosotros nos arrepentimos, ya tenemos como un 90% de las bendiciones espirituales, de esa restauración espiritual. El 10% viene por añadidura, cuando ya hemos buscado de Dios. Por eso en Isaías 55:6 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, mientras tienes esa chispa espiritual que te motiva a buscar de Dios, mientras estás con vida, después ya no hay lugar. Llámale en tanto está cercano. Fíjense ustedes aquí cómo el versículo nos quita la idea enseguida de que haya un lugar en el cual las personas puedan estar, pasar del estado del infierno a un estado de salvación. Algunos lo llaman purgatorio. La Biblia no fundamenta el purgatorio en ninguna parte, sino que simplemente que las personas que mueren en pecado inmediatamente van para el infierno. Entonces no hay purgatorio, no hay lugar para que otra persona pague nuestras deudas con respecto a Dios, ya sea que le paguen misas o que le hagan estas cosas para que salir del purgatorio. El purgatorio no existe, es antibíblico. En Isaías 55:6 vamos a volverlo a leer, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, mientras tengamos esa lucidez espiritual para encontrarlo. Y acuérdense, Dios nunca nos ha abandonado, siempre está ahí. Nosotros somos los que hemos abandonado a Dios, aunque digamos que andamos con Dios. Pero ¿cómo lo hemos abandonado? Cuando tomamos nuestras propias decisiones con base en nuestro propio criterio. Entonces podríamos resumir todo que el infierno es un lugar, sí, un lugar físico donde van las personas que mueren en pecado. Y es un lugar de tormento, de angustia, de dolor físico. Para los que mueren en pecado, ya no hay esperanza en ese momento. Cuando la persona muere en pecado, no hay esperanza. Satanás será lanzado a él. Satanás no está gobernando en el infierno, ni con un tridente puyando a la gente. Él también será lanzado al infierno. No existe certeza sobre su ubicación. Muchos dicen que el infierno está en el centro de la tierra. No, la Biblia no especifica dónde está, pero de que existe, existe. Nuestro Señor Jesucristo fue la persona que más habló sobre la existencia del infierno. Entonces, simplemente tenemos que tener en cuenta que sí existe y que las personas que mueren en pecado ya no hay esperanza para ellas, no hay purgatorio. El purgatorio no es bíblico. En Lucas 12:5 nos dice nuestro Señor Jesucristo, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, fíjense usted lo que dice, después de haber quitado la vida, porque el único que puede quitar la vida es Dios, tiene el poder de echar al infierno. Sí, os digo a este temed. O sea, el que puede mandarnos al infierno es Dios, pero ¿por qué? Por nuestra propia desobediencia. O sea, que Dios no quiere que nadie se vaya para el infierno. Él quiere que todas las personas sean salvas. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo. Nadie se salva por hacer buenas obras, porque por obras nadie se salva, sino por fe. La salvación es por fe, para que nadie se vanagloríe. Pero también sabemos que el infierno es un estado de sufrimiento. Las personas que están en ese infierno viven en conflicto, viven en peleas, luchas, contiendas, ya sea con sus familiares, con sus vecinos, con los compañeros de trabajo. Viven en todo momento en conflicto. ¿Por qué? Porque viven en pecado, y ese pecado no los deja tener una buena relación con Dios para que le dé la paz, porque la mayor promesa que le dio nuestro Señor Jesucristo fue su paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo, para que no tengan miedo. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos miedo. Pero cuando confiamos en el Señor, sabemos que todo lo que viene de parte de Él es para nuestro propio bien. Llámese enfermedad, llámese calamidad económica, cualquier cosa, sabemos que viene de la mano de Dios. Pero cuando estamos en ese estado de sufrimiento, en ese infierno, aquí mismo en vida, hay esperanza, tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ver la mano de Dios en todas las circunstancias que estemos pasando, buscar a Cristo. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, llámese calamidad o llámese cualquier circunstancia, es para que busquemos a Dios, porque de Él es que viene nuestro consuelo. ¿De dónde vendrá mi consuelo? Mi consuelo vino de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Entonces, nuestra esperanza debe estar en Dios solamente, no en el dinero, no en el compañero, no en la esposa, no en el hijo, no en los familiares, no en el compañero de trabajo, no en el vecino, no, en Dios. De Él viene nuestro socorro. De más nada. Y si usted pone su esperanza o cree que su socorro viene de alguien o de algo diferente a Dios, cae en idolatría. Solamente tiene que confiar en Dios. Por eso en Salmo 27:13 nos dice, hubiera yo desmayado, mire lo que dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Dios siempre tiene bondad con nosotros, nos ayuda de diferentes formas, pone a la persona indicada que nos ayude. Cuando vamos a pedir un favor, nos los acepta, nos los hace enseguida. Esa es la bondad de Dios, la misericordia de Dios en nosotros cuando lo buscamos. Y sigue diciendo, en la tierra de los vivientes. O sea, que aquí mismo vamos a ver la misericordia de Dios. Y sigue diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no esperes a más nadie. Tu ayuda no viene de más nadie, sino es solamente de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios no quiere que nos vayamos en ninguna de las formas del infierno. Llámese el infierno físico o el infierno espiritual. Dios no quiere que estemos en ese estado de sufrimiento, ni que vayamos a ese lugar de sufrimiento. Él siempre nos llama, Él siempre anda llamándonos. Así le pasó con Adán. Cuando Adán pecó, enseguida Dios empezó a llamarlo. Le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y él, ¿qué le dijo? Él le dijo, tuve miedo y me escondí. Entonces vemos que Dios siempre nos llama, nos da todas las oportunidades posibles. Nosotros a veces somos testarudos y no vemos la mano de Dios. Entonces Dios nos da toda la oportunidad para que seamos salvos. Y solamente somos salvos por su misericordia. Miren lo que nos dice Efesios 2:8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no habrá ninguna obra buena que yo haga por el cual me pueda ganar el cielo. Es que yo soy buen padre. Es que yo soy buen hijo. Es que yo soy buena hermana. No, nada, ninguna obra buena nos va a dar el cielo. Pero si nosotros obtenemos la salvación por obra, obviamente que hacemos buenas obras. Porque la única forma de demostrar que creemos en Cristo y que tenemos fe es haciendo buenas obras. Porque de nada sirve tener fe y no hacer buenas obras. Pero vuelvo y repito, las buenas obras son consecuencias de la salvación. De la fe que usted tiene en Cristo, que es la que le da la salvación. Entonces la salvación no es por buenas obras, sino por fe. Y como usted tiene fe, hace buenas obras. Y obviamente cuando nosotros tenemos fe en Cristo, también hacemos su voluntad. O sea que lo que prueba mi obediencia, mi condición de salvo es la obediencia a la palabra de Dios. Por nuestra obediencia renovamos nuestra mente. Por eso la palabra de Dios nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí es donde está el meollo de todo el problema, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de actuar. Ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida es lo que nos facilita ver la misericordia de Dios. Saber que Dios siempre ha tenido control de todo lo que nos sucede. Y recordar que siempre que Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo. La única forma de obtener la salvación es buscar de Cristo. Por eso nuestra prédica siempre es cristocéntrica, alrededor de Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer, sin Cristo nada somos. Entonces, la invitación este día es a que podamos salir de ese infierno en el que nos encontremos, es solamente de la mano de Cristo, a través de la fe, una fe que nos lleva a ser salvos y que a través de esa fe pues terminamos haciendo buenas obras como consecuencia de ser salvos. Amén. Entonces, Dios no quiere ni que vayamos al lugar de tormento ni que andemos en estado de sufrimiento, sino que todos recurramos al arrepentimiento a través de la misericordia de Dios, para podamos salir del infierno en que nos encontramos, el infierno espiritual, y no vayamos a ese lugar de tormento al cual van las almas que fallecen, las personas que fallecen en pecado. Amén. Bueno, gloria a Dios, damos gracias al Señor por esta palabra que ha sido refrigerio para cada uno de nosotros, y lo más importante, esperamos que lo pongan por obra. Damos gracias al Señor y también gracias a ustedes por habernos escuchado.